difuntos, ajá. Son los difuntos. Todas las letras también los difuntos y ya no. Buenas tardes. Esta misa la ofrecemos por la salud de Agustín Lechuga, que será intervenido el día de hoy, por la salud de la niña Vale, y pedimos por los difuntos Carlos Espinosa Domínguez, Javier Sánchez Fernández, Luigi Jeremías Anón, ingeniero Jesús Villanueva Ramírez, Mónica Vidales Betancourt, difuntos de la familia Sánchez Favela y Guadarrama Gómez, Martínez Bon Ventrab de Planchut, difuntos de la familia Planchut y Bon Ventrab, Lázaro Santana Orozco, presbítero Domingo Resillas, Carlos Favila, Simón Espinosa Castillo, Tomás Madrazo Álvarez, Delia Reyes, Raimundo Escamilla, Gloria Neria Santín, Graciela Mayén Ávila, en su primer aniversario, María Araceli Velázquez Merino, José Anguiano Valadez, Carlos Curinaime, María Cristina Aguilar Cambrón, Caliopi Úsulas, Emma Santoveña de Parduño, Conchita Sánchez, Martín Garduño, Francisco Javier Sánchez Álvarez, Jesús Ortega Valero, y por las necesidades de todas las familias.
venite adoremus Encendemos esta cuarta vela que es el símbolo de nuestro camino espiritual hacia la Navidad. Decimos todos: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Ven, Señor, con esplendor a visitar a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que se acerca para salvarnos esté siempre con todos ustedes. Dispongamos nuestros corazones reconociendo ante Dios que hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos por Marián Sofía Quirós Aldama, que será bautizada en este domingo. Seguimos orando por la paz en Ucrania y en el mundo, y por todos los enfermos y cuantos se han encomendado a nuestra oración. El Papa Francisco acaba de celebrar su cumpleaños, lo encomendamos a la misericordia de Dios. Y pedimos también por el arzobispo emérito, don Francisco Javier Chaboya Ramos, que se encuentra muy delicado de salud, para que Dios nuestro Señor nos fortalezca. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados.
Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en ella habitan, pues Él edificó sobre los mares y fue quien asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y de manos puras, el que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador. Se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. De pie. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. El próximo domingo estaremos ya celebrando la Natividad del Señor, un misterio muy grande en la historia de la salvación que nos permite contemplar a la familia de Nazaret, a Jesús, a la Santísima Virgen María y a San José. Y tanto María como José aparecen en el Evangelio de hoy. Tomémonos unos momentos para meditar en este misterio ya tan cercano y después reflexionemos juntos sobre el mensaje de este domingo para nosotros.
Yo hasta hace poco conocí una imagen de San José que se llama El sueño de San José, y es una pieza escultórica en la que San José está casi en posición fetal, dormido, y que representa la escena del Evangelio de hoy. Y el Papa Francisco, comentando este pasaje de San Mateo hace algunos meses en la fiesta de San José, aludía a esto, al sueño de San José, y decía cómo el descanso es tan importante porque reparar las fuerzas físicas y mentales nos permite hacer un buen discernimiento, como lo hizo San José. Si nos ponemos en contexto de esta lectura de San Mateo, María, de acuerdo a las tradiciones judías, se ha desposado con José con mucha anticipación a la costumbre ya de vivir juntos, de tal manera que cuando el ángel la visita para pedirle que sea la madre del Salvador y María queda encinta por obra del Espíritu Santo, ellos no cohabitan, ellos no han tenido relaciones sexuales, los dos conservan su virginidad y su castidad, por lo que si María comenzaba un embarazo sin haber cohabitado con José, podía presumirse que era un acto de infidelidad a las promesas esponsales previamente hechas. Y San José, muy prudente y además conociendo las leyes judías, sabía que si él repudiaba a María, argumentando que estaba embarazada, se podía asumir que había alguna situación de adulterio, y de acuerdo con la ley de Moisés, María tendría que ser condenada a ser apedreada. Entonces José sabe que no puede dañar la integridad de María, y por eso San Mateo acentúa diciendo que, no queriendo ponerle en evidencia, podríamos decir tampoco en riesgo, él decide simplemente retirarse en secreto. Y desde aquí ya nos damos cuenta de que San José tiene una gran prudencia ante esta situación tan desconcertante que escapa a su racionalidad. Pero luego dice San Mateo, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, duerme. Y José logra en ese descanso un gran discernimiento de lo que está pasando. Está en una situación de crisis, porque él no encuentra humanamente una explicación. Y entonces lo dice San Mateo de esta forma: un ángel le habla en sueños y le dice: no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Tú, es decir, tú vas a ser el padre adoptivo, el padre legal de Jesús,
Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando José despierta de aquel sueño, obedece lo que Dios le ha mandado, lo que él ha podido discernir. Y vean ustedes cómo en este discernimiento Dios manda algunas señales. En la primera lectura de hoy, dice Isaías que el Señor le habló a un personaje, Ahaz, y le dice: pide a Dios una señal, de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Y él contesta: no le voy a pedir una señal. Pero Isaías le dice: escucha entonces, casa de David, he aquí que el Señor mismo te dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, en el discernimiento, Dios nos da algunas señales para que nos demos cuenta cómo tenemos que obrar, porque nuestra mente puede con mucha facilidad llegar a la confusión. Por eso decía que el Papa, comentando el sueño de San José, decía: qué importante es cuando estamos en una crisis tomarnos el tiempo para reposar, para descansar, para reparar fuerzas y sobre todo también para tener una certeza de lo que nosotros decidimos hacer. Porque cuando estamos en medio de una crisis, de un conflicto y tomamos decisiones, lo más probable es que nuestras decisiones entorpezcan más la etapa que estamos pasando. Es preciso tomar unos momentos, detenernos y sobre todo algo muy importante. José no está siguiendo el impulso de hacer lo que él quiere, sino de preguntarse cuál es la voluntad de Dios. Y ahí no hay manera de errar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ante esta situación crítica, ¿qué es lo que Dios está queriendo de mí? Y por eso cuando José despierta de aquel sueño, él inmediatamente obedece, como lo hará María también, lo que el ángel del Señor le ha inspirado, y entonces sigue con el plan de Dios, que es recibir a su esposa, ya por encima de su propio plan personal. Él seguirá el proyecto salvífico de Dios. Llevémonos entonces esta gran enseñanza que nos sugiere el Papa Francisco: el descanso como un espacio, una oportunidad de poder clarificar mejor nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero también el tiempo necesario para discernir cuando estamos ante una gran crisis, y sin arrebatarnos tanto, sin decidir únicamente por los impulsos que tenemos, sino tomándonos el tiempo de reposar, por decirlo de alguna manera, nuestras ideas y ver entonces con mayor claridad qué es lo que hemos de hacer, cómo tenemos que actuar ante una determinada situación y sobre todo buscando más que nuestra propia realización cuál es la voluntad de Dios. Levántense, por favor. Renovemos nuestra fe. Voy a pedirles a quienes van a bautizar que enciendan su vela en el cirio pascual para que renovemos juntos nuestra fe. ¿Renuncian ustedes a Satanás, a todas sus obras y seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?
Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos el auxilio del Señor para que venga en nuestra ayuda diciendo: ven, Señor Jesús. Por todos nosotros que como María la Virgen, Madre de Dios, hemos recibido de Dios una misión para que sepamos ofrecer a Jesús al mundo con un espíritu abierto y un profundo amor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, para que nunca olviden que su misión es trabajar por la paz y el bienestar de todos, oremos. Por todos los enfermos, para que Dios nuestro Señor les dé fortaleza y paciencia en sus padecimientos, oremos. Por Monseñor Francisco Javier Chaboya Ramos, arzobispo emérito de Toluca, para que Dios lo fortalezca en estos momentos de prueba, oremos. Quiero también pedir por un sacerdote, el padre Abel Pérez Cardoso. En el 2020 sufrió COVID-19 y después le cayó un hongo negro y perdió un ojo, perdió el paladar, la dentadura. Y Dios mediante, el día de mañana, con la ayuda de algunos cirujanos y algunos benefactores de esta comunidad, va a comenzar un proceso de reconstrucción. Pidamos a Dios para que lo fortalezca, para que pueda el Padre tener alivio en su enfermedad. Oremos. Pidamos también por cada una de nuestras familias, para que en estos días de Navidad podamos convivir en un ambiente de paz y alegría, de esperanza y amor. Oremos. Escucha, Señor, nuestras plegarias y concédenos, a ejemplo de María y de San José, que sepamos acoger en nuestro corazón a tu Verbo encarnado, escuchando tu palabra y cumpliendo tu voluntad, por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Hagan oración para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte nos abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Dios del universo, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Hago un paréntesis aquí, olvidé comentarles que se realiza en el mes de diciembre la colecta del diezmo. Hay unos sobres en sus bancas. Agradezco a quienes ya lo han ofrecido y quienes deseen hacerlo en esta misa pueden colocar ahí su ofrenda. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu hija María Sofía, que hoy recibirá el agua del bautismo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy falleció el papá del padre Juan Ignacio Ortega Gómez, don Jesús Ortega Valero. Pedimos por su eterno descanso. Por Francisco Javier Sánchez Álvarez, en su 4º aniversario luctuoso. Martín Garduño Campa, al mes de su fallecimiento. Conchita Sánchez, en su 4º aniversario luctuoso. Emma Santubeña de Parduno. Caliope Cúzula Cerón, María Cristina Aguilar Cambrón, Carlos Curinaime, José Anguiano Valadez, María Araceli Velázquez Merino, en su 30º aniversario luctuoso, Graciela Mayen Ávila, en su 1er aniversario luctuoso, Gloria Neria Santín, Raimundo Escamilla, Delia Reyes, Tomás Madrazo Álvarez, Simón Espinosa Castillo, Carlos Favila, el padre Domingo Resillas Muñoz, Lázaro Santana Orozco, Marta Inés von Bertrán de Plauchut y los difuntos de la familia Plauchut y von Bertrán, Mónica Vidales Betancourt, los difuntos de las familias Sánchez Favela y Guadarrama Gómez, Jesús Villanueva Ramírez, Luigi Jeremías Sanón y Javier Sánchez Fernández y Carlos Espinosa Domínguez. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la salud de Agustín Lechuga, que hoy es intervenido, y de todos los enfermos que se han confiado a nuestras oraciones. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Al recitar esta oración del Padre Nuestro, pidámosle, hágase tu voluntad, que en nosotros se realice el plan de Dios por encima de nuestros propios proyectos personales. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Compartamos en Cristo un signo de reconciliación y de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
hermano. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El próximo domingo es ya la Navidad. Los horarios de la celebración de Nochebuena y de fin de año están colocados a la salida y también se publicarán en la red social, pero les anticipo que el próximo sábado tendremos las misas de Nochebuena a las 17 horas, a las 18:30 horas y a las 20 horas para quien guste venir al templo. Y en el mismo horario, el último día del año, 5 de la tarde, 6:30 y 8 de la noche. Les deseo que estas fiestas estén colmadas de muchas bendiciones, de mucha unión familiar, de una convivencia armónica entre ustedes, y les mando un abrazo, una felicitación, que Dios los bendiga, sobre todo a quienes van a ausentarse, para que puedan también regresar con bien a su casa. Muchas felicidades a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe para siempre. En la alegría del Señor que viene a salvarnos, podemos ir en paz. Saludemos a María Santísima, que está próxima a dar luz, y sigamos encomendándole la paz en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús.